¿Alguna vez pensaste que incluso detrás de la fama y el glamour pueden esconderse sombras tan oscuras como las de los crímenes reales que vemos en los noticieros? La historia de Marie Trintignant rompe todos los moldes. Una actriz brillante, querida en toda Francia, terminó siendo víctima de un caso criminal que aún hoy sacude conciencias. Lo más inquietante es que no hablamos de un extraño ni de un asalto en la calle, sino de la violencia dentro de la intimidad, en el espacio donde todos creemos estar a salvo. Este no es un simple relato de farándula ni un chisme olvidado. Es un espejo incómodo que nos obliga a mirar lo que ocurre a puerta cerrada, cuando los celos, el control y la falta de límites se transforman en tragedia. Aquí descubrirás no solo cómo se desencadenaron los hechos, sino también por qué este caso reavivó debates sobre justicia, género y poder en Europa. Prepárate, porque lo que parece un guión de cine, en realidad, fue una vida rota para siempre. Era el verano de 2003, cuando el mundo del arte se estremeció con una noticia que parecía sacada de uno de esos crímenes reales que dejan a todos con la boca abierta. Marie Trintignant, una actriz querida y admirada, fue encontrada inconsciente en la habitación de un hotel en Vilna, Lituania. Lo que parecía una discusión de pareja se convirtió en una tragedia que sacudió a Europa entera. La violencia no distingue entre escenarios de lujo ni entre quienes tienen fama. Y ahí, en esa fría habitación, se selló un destino. El culpable de aquella escena no era un desconocido, sino Bertrand Cantat, un músico de renombre y pareja de Marie. Su relación, que muchos habían idealizado como una unión pasional de dos artistas, se reveló de pronto como un ejemplo doloroso de cómo los casos criminales también pueden surgir en los círculos más inesperados. La imagen del genio atormentado se desplomaba frente al hecho brutal. Nadie quiere creer que el amor se transforme en violencia, pero las cifras de violencia doméstica lo confirman día tras día. Lo sorprendente es cómo todo empezó con una simple discusión. Gritos, portazos, palabras que subieron de tono hasta que la situación se desbordó y terminó en agresión física. Y aquí hay una lección dura. Ninguna relación, por más intensa o romántica que parezca, justifica la violencia. Muchas personas, cuando discuten, creen que perder el control es parte del amor apasionado. Pero eso es un error peligroso. Una señal de alarma es cuando los desacuerdos se vuelven campo de batalla. Los testigos del hotel relataron los ruidos aquella noche como si estuvieran presenciando un drama teatral, sin imaginar que detrás de la puerta se gestaba una tragedia. Portazos, gritos apagados, un silencio abrupto. Lo que para algunos huéspedes parecía una simple disputa privada, en realidad era el inicio de un caso que pasaría a la lista de crímenes reales más recordados de Europa. La frontera entre lo íntimo y lo público se borraba en segundos. El hijo mayor de Marie fue quien descubrió la escena al día siguiente. Su madre inconsciente, sin respuesta. Imagínese el impacto de un niño enfrentado a esa imagen, una escena que nunca debería formar parte de la memoria de nadie. Eso nos lleva a reflexionar sobre cómo la violencia de pareja nunca afecta solo a dos personas. Siempre hay un círculo más amplio que sufre las consecuencias. Hijos, familiares, amigos, todos quedan marcados. Aquí conviene hacer una pausa y pensar en lo cotidiano. ¿Qué puede hacer alguien común para evitar repetir patrones de violencia? La respuesta no es simple, pero un primer paso puede ser aprender a reconocer los signos. Control excesivo, celos que paralizan, aislamiento de amigos o familiares. Estos síntomas suelen ser precursores de una escalada. Hablar, pedir ayuda y no normalizar lo inaceptable puede salvar vidas. El caso de Marie no fue un hecho aislado y por eso impactó tanto.
era el reflejo de un problema sistémico que atraviesa culturas, lenguas y clases sociales. En Francia, miles de mujeres ya habían denunciado situaciones parecidas, pero la fama de Marie puso un foco mediático que sacó del silencio a muchas otras voces. A veces, lamentablemente, se necesita una tragedia pública para que los temas ocultos salgan a la luz. Y es que los medios no tardaron en explotar la historia, repitiéndola en noticieros y periódicos. Algunos lo trataban como un escándalo, otros como un simple conflicto de pareja, minimizando la brutalidad del hecho. Aquí vemos cómo los casos criminales suelen distorsionarse en la narrativa mediática. ¿Es noticia sensacionalista o una oportunidad para generar conciencia? Esa tensión todavía persiste en cómo se cuentan estos episodios. Lo más duro es entender que detrás de cada titular hay una vida, una persona real con sueños, proyectos y afectos. Marie no era solo una actriz famosa, era madre, hija, amiga, compañera de trabajo. Cuando reducimos su historia a un hecho policial, olvidamos la dimensión humana. Y quizá ese sea uno de los mayores desafíos al hablar de crímenes reales, mantener la empatía y no dejar que la espectacularización nos robe la compasión. Aquel verano en Vilna se convirtió en un punto de quiebre. No era simplemente un escándalo pasajero, sino un espejo incómodo de algo más profundo: la violencia invisible que se oculta tras las puertas cerradas. Lo ocurrido con Marie abrió un ciclo de reflexiones que no terminarían ahí, porque para comprender cómo se llega a esa noche hay que volver atrás, a su historia, a su infancia y a las cicatrices que marcaron su carácter. Marie Trintignant nació en París en 1962, en un hogar donde el arte no era solo una profesión, sino una forma de respirar. Hija del célebre actor Jean-Louis Trintignant y de la cineasta Nadine Trintignant, creció rodeada de cámaras, guiones y escenarios. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por conversaciones sobre películas, teatro y personajes que parecían vivir dentro de su propia casa. Era como crecer en un set de rodaje permanente. Sin embargo, no todo era brillo y luces. La muerte de su hermana menor dejó una cicatriz invisible en su infancia. Ese golpe temprano le dio un carácter melancólico, una mirada profunda que con el tiempo se reflejaría en sus papeles. No es casualidad que los artistas que han experimentado dolores tempranos logren transmitir emociones tan intensas. Marie, sin proponérselo, aprendió desde niña que la fragilidad humana podía convertirse en fuerza expresiva. Cuando un niño pierde a un hermano, la vida se divide en un antes y un después. Muchos adultos subestiman el impacto, pensando que con el tiempo se olvida, pero la verdad es que esa ausencia se convierte en una especie de sombra silenciosa que acompaña a lo largo de la vida. En el caso de Marie, esa sombra le dio un aire introspectivo, casi poético, que más tarde sería su sello artístico. Ella creció en un ambiente en el que lo normal era hablar de cine, como si se tratara de pan y café en la mesa. Imagínate desayunar mientras tu padre comenta una escena de teatro clásico y tu madre analiza un encuadre cinematográfico. Eso moldeó su forma de entender el mundo. Todo podía ser narrado, dramatizado, transformado en arte. No todos los niños juegan con juguetes. Algunos juegan a crear historias. Lo interesante es cómo la tragedia personal y la herencia artística se entrelazaron en su vida. Ese contraste entre el dolor y la creatividad fue la semilla de su magnetismo en pantalla. Y aquí conviene hacer un paralelo. Muchas personas comunes también transforman dolores en combustible. Por ejemplo, quien pierde a un ser querido puede encontrar consuelo en escribir un diario, pintar o incluso dedicarse a ayudar a otros en situaciones similares. La familia Trintignant, aunque era reconocida públicamente, también enfrentaba el lado menos amable de la exposición mediática.
Ser hija de figuras famosas no era solo privilegio, también significaba cargar con expectativas altísimas. Desde pequeña, Marie tuvo que convivir con esa mirada externa que exigía excelencia. Es un poco como ser hijo de un gran chef. No basta con cocinar bien, esperan que sorprendas con cada plato. Ese ambiente la hizo desarrollar una sensibilidad especial, una mezcla de fragilidad y determinación. No era una niña que pasara desapercibida, al contrario, tenía una presencia que llamaba la atención, incluso en silencio. Sus profesores notaban que no necesitaba hablar mucho para hacerse notar. Esa capacidad de estar presente sería clave cuando más adelante pisara los escenarios. La muerte de su hermana, además, profundizó su relación con la madre. Nadine la alentaba a no reprimir sus emociones, sino a usarlas como una fuente creativa. Y eso es algo que cualquiera puede aplicar. Cuando la vida nos golpea, esconder el dolor no siempre ayuda. A veces, compartirlo en un dibujo, en un poema o en una simple conversación con un amigo puede ser la chispa que nos devuelva claridad. La infancia de Marie no fue, entonces, una niñez común, sino un laboratorio emocional donde se mezclaban luces, cámaras y silencios dolorosos. Cada experiencia, desde las más luminosas hasta las más oscuras, fue forjando el carácter de una mujer que luego deslumbraría con su autenticidad. Y no hay nada más poderoso en el arte que alguien que se atreve a ser auténtico, incluso con sus heridas a la vista. Ese camino, marcado por pérdidas y expectativas, no quedó congelado en su infancia. Muy por el contrario, se convirtió en la base de una carrera en la que supo moverse entre la comedia ligera y la tragedia profunda. Pero para entender cómo esa semilla germinó, hay que mirar su inicio en los escenarios, en aquellos primeros pasos que la lanzaron al universo del cine europeo. Marie debutó en el cine en 1979, y aunque muchos podrían pensar que el apellido le abrió las puertas, lo cierto es que ella supo demostrar que el talento iba más allá de la herencia. No se conformó con ser la hija de, sino que construyó un estilo propio. Su mirada intensa y su capacidad de transmitir emociones le dieron un lugar en una industria que no perdona a los débiles. Fue como si el escenario la estuviera esperando desde siempre. En los años 80, Marie se convirtió en una de las actrices más versátiles del cine europeo. Tenía esa habilidad rara de pasar de una comedia ligera a un drama profundo sin perder autenticidad. Esa elasticidad artística la hacía impredecible y fascinante. Es un poco como esos músicos que pueden tocar jazz un día y rock al siguiente, sin que suene forzado. Ella tenía ese don de adaptarse y brillar en cualquier registro. Lo curioso es que Marie no buscaba ser perfecta. Lo que transmitía era humanidad pura, con sus contradicciones y matices. Esa imperfección cautivaba al público, porque se reconocían en ella. Y aquí hay algo que cualquiera puede aplicar. Cuando dejas de intentar ser impecable y te muestras tal cual eres, conectas más con la gente. La autenticidad, al final, tiene más poder que la perfección. Muchos críticos de cine resaltaban que tenía una expresividad innata. No necesitaba hablar mucho. Un gesto o una pausa en el momento justo bastaban para llenar la pantalla. Eso es lo que diferencia a un actor técnico de un actor visceral. Y Marie pertenecía a esta última categoría. Su fuerza estaba en lo no dicho, en lo que sugería con la mirada. Durante esa época, participó en proyectos que hoy son referencia en el cine francés. Trabajó con directores que buscaban explorar emociones complejas, y ella se convirtió en la actriz ideal para esos papeles. Era como si hubiera nacido para habitar personajes fracturados, llenos de capas. Esa capacidad de encarnar contradicciones la hizo destacar en un medio competitivo donde muchos quedan en el olvido.
Lo fascinante es que al mismo tiempo podía hacer reír con un humor negro fino, sin perder profundidad. Ese equilibrio era su sello, y aquí hay una enseñanza práctica. Todos tenemos más de una faceta, y saber combinarlas puede ser una gran ventaja. Así como Marie unía tragedia y comedia, una persona puede unir su lado serio con su lado lúdico para enfrentar la vida con más riqueza. No se trataba solo de papeles, sino de una forma de vivir el arte. Marie decía en entrevistas que actuar era como respirar. Y uno puede entenderlo. Cuando algo es parte de tu esencia, no se siente como trabajo, sino como una necesidad vital. Es lo mismo que siente un pintor frente a un lienzo o un escritor frente a la hoja en blanco. No se trata de elección, sino de destino. Ese destino la puso en la cima del cine europeo durante la década de los 80. No había festival donde su nombre no fuera comentado. Era admirada por su capacidad de riesgo. No buscaba papeles cómodos, prefería los que exigían desnudarse emocionalmente, y esa valentía la hizo crecer como artista, al punto de ser reconocida no solo en Francia, sino más allá de sus fronteras. Lo más inspirador es que nunca se dejó encasillar. Mientras algunos actores aceptan papeles repetitivos por comodidad, Marie buscaba constantemente lo nuevo, lo desafiante. Ese es un recordatorio para cualquiera. La rutina puede ser segura, pero el verdadero crecimiento está en arriesgarse. Como quien cambia de ciudad, de trabajo o de rumbo, aún sabiendo que el camino no será fácil. Ese espíritu inquieto y esa intensidad marcaron sus primeros años de carrera. La niña que había crecido entre sombras y luces se convertía ahora en un faro para el cine europeo. Pero la historia de Marie no se limitaba a la pantalla. Su vida personal también se desarrollaba a un ritmo acelerado y pronto llegaría la etapa en la que ser madre se entrelazó con su carrera artística. Marie Trintignant no solo fue actriz, también fue madre de 4 hijos. Roman en 1986, Paul en 1993, León en 1996 y Jules en 1998. Cada nacimiento llegó en una etapa distinta de su vida, y cada hijo representó un nuevo desafío. Criar a 4 niños siendo actriz reconocida no era tarea fácil, porque el cine exige horarios caóticos y viajes constantes. Sin embargo, Marie se las ingenió para equilibrar maternidad y trabajo, aunque no sin tropiezos. Muchos se preguntaban cómo podía alternar rodajes intensos con noches de insomnio cuidando bebés. Y aquí hay un aprendizaje útil. La conciliación entre trabajo y familia nunca es perfecta, pero se construye con organización y apoyo. Un ejemplo práctico. Algunas madres artistas diseñan rutinas simples, como leer cuentos en videollamadas cuando están lejos, para que los hijos sientan su presencia. Marie también buscaba esos pequeños gestos de conexión. En 1998 se casó con un director de cine, creyendo que compartir la misma pasión facilitaría las cosas. Pero lo que parecía unión creativa, pronto se convirtió en terreno de fricciones. Las tensiones profesionales se mezclaron con las personales. Competir en el mismo ámbito artístico generaba choques constantes. Es un fenómeno común entre parejas que trabajan en la misma área, donde los egos y las comparaciones terminan desgastando la relación. Al principio intentaron mantener una imagen estable, pero los roces eran evidentes. Marie, apasionada y con ideas firmes, no cedía fácilmente, mientras que su esposo tenía la misma intensidad en el terreno creativo. 2 fuegos que, en lugar de complementarse, empezaron a consumir el aire de la relación. Y así, lo que parecía un matrimonio prometedor fue acumulando grietas invisibles. La maternidad tampoco era un refugio sencillo. Tener hijos con diferentes parejas añadía complejidad, porque cada vínculo traía consigo acuerdos, responsabilidades y dinámicas distintas. Era como armar un rompecabezas con piezas de diferentes juegos.
Y aunque Marie amaba profundamente a sus hijos, esa multiplicidad de frentes no dejaba de desgastarla emocionalmente. Lo interesante es que, a pesar de todo, ella seguía mostrando al público una imagen de fuerza. En entrevistas hablaba de la maternidad con ternura, incluso cuando la vida privada estaba llena de turbulencias. Eso muestra algo clave. La resiliencia no significa ausencia de problemas, sino capacidad de seguir adelante a pesar de ellos. Muchas madres hacen lo mismo. Sonríen afuera, aunque por dentro carguen tormentas. El divorcio llegó en 2003, como resultado inevitable de años de fricciones. No fue un desenlace repentino, sino la culminación de un desgaste acumulado. Para cualquiera que haya atravesado una separación, esa experiencia puede sentirse como un fracaso. Pero en realidad, a veces soltar una relación es la única manera de recuperar el aire. Marie lo entendió, aunque el costo emocional fue alto. Al terminar ese matrimonio, Marie se encontraba en un punto de transición. Por un lado, seguía siendo una actriz de renombre, madre de 4 hijos y mujer independiente. Por otro, cargaba con la sensación de inestabilidad personal que la dejaba vulnerable. Ese tipo de etapas son terreno fértil para nuevas decisiones, algunas acertadas, otras no tanto. Su vida parecía moverse en ciclos, éxito profesional seguido de turbulencias emocionales. Esa oscilación entre luces y sombras fue una constante en su historia. Y como ocurre en tantos casos criminales que más tarde impactan al público, esa vulnerabilidad personal se convertiría en el espacio por donde entraría una relación marcada por la intensidad y la violencia. Así, el divorcio de 2003 no fue un final, sino la apertura de otro capítulo. Un capítulo donde la pasión y el peligro se entrelazaron en su vida sentimental. Y para comprenderlo, hay que mirar hacia ese vínculo que inició en 2002 con Bertrand Cantat, un romance que parecía fogoso, pero que se transformó en una espiral oscura. En 2002, Marie conoció a Bertrand Cantat, líder de la banda Noir Désir. La relación comenzó con esa chispa que muchos confunden con amor verdadero. Intensidad, pasión y una especie de atracción magnética. Al principio, parecía un romance de película. 2 artistas que se encontraban en el punto más alto de sus carreras. Pero pronto, esa energía se volvió turbulenta, como un río desbordado. El amor y la tormenta caminaban juntos. Quienes los conocían decían que la relación era volcánica. Momentos de ternura seguidos de discusiones explosivas. Bertrand era celoso, posesivo, y eso generaba choques constantes con una mujer independiente como Marie. Los celos, cuando cruzan el límite, se convierten en cadenas invisibles que asfixian. Y este caso lo demuestra con crudeza, pues lo que parecía un vínculo apasionado escondía señales claras de toxicidad. El problema de estas dinámicas es que desde afuera se ven evidentes, pero desde adentro se justifican con frases como «es que me quiere demasiado» o «es solo que es muy intenso». Muchas personas viven lo mismo sin ser famosas. Aquí hay un ejemplo práctico. Si alguien empieza a revisar tu teléfono, a controlar con quién hablas o a enojarse por tus amistades, eso ya no es amor, es control. Y el control nunca trae nada bueno. En julio de 2003, Marie viajó a Lituania para filmar una miniserie. Bertrand la acompañó y fue ahí donde los conflictos alcanzaron su punto más alto. La noche del 26 al 27 de julio quedó registrada como el momento en que las discusiones se transformaron en violencia desatada. Los huéspedes del hotel escucharon portazos, gritos y un silencio abrupto que parecía presagiar lo peor. Los testimonios fueron contundentes. La pelea se intensificó hasta que Bertrand golpeó a Marie de manera brutal. No fueron empujones aislados, sino una agresión sostenida, llena de furia.
Esas escenas, tristemente, no son exclusivas de este caso, sino parte de una realidad que se repite en otros crímenes reales, donde la violencia doméstica escala hasta niveles irreparables. El patrón se repite, aunque cambien los nombres y los escenarios. El 27 de julio por la mañana, su hijo mayor fue quien entró a la habitación y encontró a Marie inconsciente. Ese detalle es devastador. Un niño enfrentado a una escena que jamás debería presenciar. Imagina el impacto emocional de cargar con esa memoria para siempre. Aquí comprendemos que la violencia de pareja nunca se queda entre dos. Inevitablemente, termina golpeando a todos los que rodean a la víctima. El traslado al hospital fue inmediato, pero ya era evidente la gravedad. Marie no reaccionaba y los médicos detectaron un hematoma severo en el cerebro. La violencia no solo había dejado marcas físicas, había cruzado la línea de lo irreversible. Y mientras los doctores luchaban por salvarla, el mundo exterior aún no sabía la magnitud de la tragedia que se había desencadenado esa noche en Vilna. Lo más inquietante es que este episodio no fue algo repentino, sino la culminación de un patrón que venía gestándose. Los celos, las discusiones constantes y la posesividad ya eran señales claras de peligro. Este caso demuestra cómo muchas tragedias no ocurren de la nada. Son la última escena de una obra que se viene escribiendo desde hace tiempo. Reconocer los actos previos puede ser clave para prevenir finales tan oscuros. Marie, que había brillado en escenarios y pantallas, se encontraba ahora atrapada en el drama más cruel de su vida. La mujer fuerte, madre de 4 hijos y actriz admirada, estaba reducida a víctima de una violencia desmedida. Y en esa habitación de hotel, el brillo del cine se mezclaba con el silencio pesado de una historia que parecía imposible de aceptar. Pero este no sería aún el final de la historia. Lo ocurrido en esa noche marcó el inicio de una batalla médica, legal y mediática que sacudiría a Francia y al resto de Europa. Porque para comprender las dimensiones de esta tragedia, hay que mirar lo que vino después: el hospital, la repatriación y la lucha por salvar lo que aún quedaba de Marie. Cuando Marie fue trasladada al hospital en Vilna, los médicos se encontraron con una situación crítica. Un hematoma cerebral grave, consecuencia directa de los golpes recibidos. Intentaron intervenir de inmediato, extrayendo la acumulación de sangre en un intento desesperado por salvarla. Pero los daños ya eran demasiado profundos. Lo que había comenzado como una discusión terminó en una lucha entre la vida y la muerte. Durante esos días, el hospital se convirtió en un escenario silencioso donde la esperanza y el miedo convivían. Su familia llegó apresurada desde Francia, enfrentándose al dolor de verla postrada y sin respuesta. El contraste era brutal. La actriz vibrante, llena de energía en sus papeles, ahora permanecía inmóvil, conectada a máquinas. Cada visita a la sala intensiva era un golpe emocional. Los médicos confirmaron pronto lo que nadie quería escuchar. Marie había desarrollado muerte cerebral. Es un diagnóstico que congela el tiempo, porque aunque el cuerpo parece seguir respirando con ayuda artificial, la persona ya no está. Para cualquier familiar, ese momento es devastador. Es aceptar que la despedida llegó antes de que los labios pudieran pronunciar un último "te quiero". Ante la gravedad del caso, se decidió su repatriación a Francia en un avión sanitario. El viaje fue casi un ritual, un traslado que simbolizaba el regreso al hogar, pero no en las condiciones que todos hubieran deseado. Esas imágenes quedaron grabadas en la memoria colectiva. La actriz que había llevado la cultura francesa más allá de sus fronteras, regresaba ahora en estado crítico. El 1 de agosto de 2003, en un hospital de París, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Marie había fallecido a causa de un edema cerebral. Ese día, Francia se vistió de luto.
No era solo una actriz la que se apagaba, era también una voz, una presencia cultural, una mujer que había inspirado con su arte. La conmoción fue inmediata y profunda. La muerte de Marie provocó un debate público en torno a la violencia de género. Muchos entendieron que lo ocurrido no era un hecho aislado, sino parte de una cadena de casos criminales que se repetían en silencio. Las asociaciones feministas aprovecharon el impacto mediático para alzar la voz y exigir medidas más firmes de protección. La tragedia se convirtió en un símbolo. Para la familia, el dolor fue doble. Perder a una hija, a una hermana, y además hacerlo bajo la mirada constante de los medios. Cada declaración, cada gesto, era analizado y difundido. Este es el precio de la fama. El duelo íntimo se vuelve público y el derecho a llorar en silencio parece desvanecerse. Aún así, los Trintignant enfrentaron la situación con dignidad. La gente común también sintió el golpe. No era necesario conocerla personalmente para sentir que se había perdido algo importante. El cine tiene ese poder, hacer que un actor se vuelva parte de la vida del espectador. Cuando Marie murió, muchos recordaron escenas de sus películas, como si estuvieran despidiendo a una amiga cercana. Esa conexión demuestra el poder humano del arte. Este caso también sirve para reflexionar en lo cotidiano. A veces, quienes viven situaciones de violencia creen que el desenlace nunca llegará a extremos. Pero la historia de Marie muestra que sí, que los finales trágicos pueden tocar incluso a quienes parecen tenerlo todo. Reconocer a tiempo las señales puede salvar vidas. Y hablar de ello, aunque incomode, es una manera de prevenir. El fallecimiento de Marie no fue el cierre de la historia, sino la apertura de un proceso judicial y social que colocó a Bertrand Cantat en el centro de la tormenta. Porque si bien la batalla médica había terminado, ahora comenzaba la batalla legal y mediática, donde el mundo entero esperaba justicia. El juicio de Bertrand Cantat en Lituania fue seguido de cerca por toda Europa. La expectación era enorme. No se trataba solo de un músico famoso, sino del hombre responsable de la muerte de Marie Trintignant. La pregunta que rondaba en el aire era simple pero contundente. ¿Habría justicia proporcional al dolor causado? La sala del tribunal se convirtió en escenario de un drama que parecía sacado de una obra oscura. Cantat fue declarado culpable de homicidio involuntario con agravantes. La sentencia reconocía la violencia doméstica y el abuso de confianza como elementos clave. Recibió una condena de 8 años de prisión, un castigo que para muchos resultó insuficiente frente a la magnitud de la tragedia. Aquí surge una reflexión. En varios casos criminales, las penas parecen no corresponder al daño irreparable que dejan. Cumplió solo la mitad de la condena antes de obtener libertad condicional. Esta decisión levantó una ola de indignación, especialmente entre colectivos feministas y la opinión pública francesa. ¿Cómo era posible que un hombre que había provocado la muerte de su pareja recuperara tan pronto la libertad? El caso reavivó debates sobre la justicia desigual y sobre cómo los sistemas legales tratan la violencia de género. La controversia no se limitó al ámbito jurídico. Tras salir de prisión, Bertrand retomó su carrera musical, algo que dividió aún más a la sociedad. Mientras algunos fanáticos lo recibían con aplausos, otros consideraban inmoral que regresara a los escenarios como si nada hubiera pasado. Esa contradicción expone un dilema ético. ¿Es posible separar al artista de sus actos personales? Muchos medios publicaron encuestas y artículos preguntando al público si irían a un concierto de Cantat. Las respuestas estaban polarizadas. Unos defendían el derecho de un hombre a rehacer su vida tras cumplir su condena. Otros sostenían que darle espacio era revictimizar a la memoria de Marie. Este tipo de discusiones no ocurren solo en este caso.
se repiten en otros crímenes reales donde los acusados son figuras públicas. El regreso de Cantat a la música fue visto por algunos como un intento de borrar el pasado. Pero el pasado no se borra. Sigue presente en la memoria colectiva, en la familia Trintignant y en cada noticia que recuerda lo ocurrido. Ese contraste entre la libertad del agresor y la ausencia definitiva de la víctima generó un sentimiento de injusticia difícil de calmar. El caso de Bertrand Cantat abrió también una pregunta incómoda sobre la responsabilidad social del público, porque consumir su música después de lo sucedido no era un gesto neutral. Escuchar sus canciones, comprar discos o asistir a conciertos podía interpretarse como un acto de perdón, o peor aún, de indiferencia frente a la violencia. Y eso hizo que muchos se replantearan sus elecciones de consumo cultural. Este dilema conecta con la vida diaria. ¿Hasta qué punto apoyamos a personas o instituciones con historiales cuestionables? Pensemos en marcas acusadas de explotación laboral o en artistas envueltos en casos criminales. Seguir consumiendo sus productos o su arte no es inocente, y cada decisión del consumidor se convierte en un voto silencioso. El juicio y la condena de Cantat no solo fueron una historia legal, sino un espejo de cómo las sociedades manejan la memoria, la justicia y el perdón. La controversia sigue viva, porque más allá de las sentencias, hay heridas que no cicatrizan. Marie se convirtió en símbolo de las víctimas de violencia, mientras que su agresor se convirtió en símbolo de la fragilidad de la justicia. Y así, el caso no terminó con la liberación de Cantat, ni con su regreso a la música. Al contrario, se transformó en un tema recurrente en debates sociales, periodísticos y políticos. Porque cada vez que se habla de justicia, de violencia doméstica o de crímenes reales, el nombre de Marie Trintignant vuelve a aparecer, recordándonos que esta historia no se cierra tan fácilmente. La historia de Marie Trintignant no termina en los titulares ni en los juicios. Sigue viva en la memoria de quienes la admiraron y en el debate sobre la violencia de pareja. Nos deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Cómo reaccionaríamos si alguien cercano estuviera en esa situación? Cada señal de alerta, cada discusión que cruza límites merece atención antes de que sea demasiado tarde. Los casos criminales como este nos muestran que la fama no protege del dolor ni de la injusticia, y nos obligan a mirar alrededor, a cuestionar lo que damos por normal en nuestras relaciones, en nuestra familia y en nuestro entorno. Tal vez esa reflexión pueda salvar vidas y evitar tragedias que parecen imposibles. Ahora es tu turno de participar. ¿Qué harías si te encontraras frente a una relación marcada por celos y control? ¿Crees que la justicia fue suficiente en este caso o que algo más debería cambiar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando historias de crímenes reales, casos criminales impactantes y reflexiones que abren los ojos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.